Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Narukami DBZ. Hoy estamos de vuelta con el fanfic llamado Emperador Cibernético. Antes de empezar con el fanfic, os recuerdo que tenéis la versión escrita en la descripción para aquellos que prefieran leerla. Con eso dicho, procedamos con el fanfic. Espero que os guste. El vuelo era silencioso, con ninguna de las dos hablando. Yui podía notar desde su posición la expresión de Mitsuki. Una expresión que mostraba ira, y también, algo de temor. Posiblemente todavía está recordando aquel momento donde aquel gusano gigante casi terminaba con ella. ¿Estás bien, líder? Cuestionó Yui con cierta preocupación. Sí, estoy bien. Fue su respuesta rápida. No deberías preocuparte, líder. Estoy bien. No entraba en mis planes convertirme en comida para un gusano gigante. Dijo Yui con una amplia sonrisa. Ella no respondió de inmediato. Agachó su mirada, observando el desierto por unos instantes. El terror que había sentido cuando pensó que había perdido a Yui jamás lo había sentido con anterioridad. No quería volver a sentir algo así. Atrapemos a Regan de una vez y salgamos de este planeta lo antes posible. Estoy harta de este lugar. Dijo ella. Yui no pudo evitar suavizar su expresión. Su líder realmente tuvo que pasarlo mal emocionalmente, ¿entendido, líder? Ahora que sabemos dónde se encuentra Regan, es imposible que se escape. Dijo la chica rubia con confianza. Ella asintió. Eso era únicamente si Regan realmente se encontraba en el lugar donde ese médico había indicado, ese médico podría estar engañándolas otra vez, aunque lo dudaba. Sus ojos se dirigieron al frente, percatándose de lo que parecía ser un pequeño edificio más adelante. Alejado de la aldea, tal como había dicho el médico. Ahí debía encontrarse Regan. Ambas descendieron frente al pequeño edificio. Ella miró fijamente el lugar, cuestionándose cómo debería actuar a continuación. ¿Debería anunciar su llegada? ¿O entrar al lugar con sigilo? Si Regan estaba en el interior de este edificio y se percataba de que habían llegado, lo más posible era que huyera. Con eso en mente, optó por la última opción. Entrar en silencio. Hizo un gesto con la cabeza a Yui para que la siguiera, antes de ingresar al interior del edificio. Sus ojos se pasearon por el interior del edificio, notando una mesa con una única silla con un plato con restos de comida. Un indicio claro de que alguien estaba viviendo en el lugar. Continuaron avanzando por el interior del edificio, antes de llegar a otra sala. Y antes de que pudiera reaccionar, un golpe se estrelló contra su mejilla izquierda. Has perdido 100 de HP. Su cuerpo salió disparado, atravesando un par de paredes, antes de aterrizar sobre la superficie arenosa en el exterior del edificio. Dejó escapar un pequeño gruñido ante el repentino golpe, el dolor todavía palpable en su mejilla. ¿Qué demonios la había golpeado? La había pillado totalmente desprevenida. Su respuesta vino cuando notó cómo dos individuos atravesaban el techo del edificio, alzándose en vuelo e intercambiando golpes entre sí. Pudo reconocer a uno de esos individuos, después de todo, era Yui. El otro era incapaz de reconocerlo, pero solo pudo pensar en una única persona. Regan. Aquel hombre debía tratarse de Regan. No pasó mucho tiempo antes de que un golpe se estrellara contra Yui, mandándola a volar junto a ella. Yui logró recuperarse a tiempo, plantando sus pies sobre la superficie y deteniéndose junto a ella. ¿Te encuentras bien, líder? Cuestionó la chica rubia con preocupación. Estoy bien. ¿Qué hay de ti, Yui? Cuestionó ella. Estoy bien. Ese golpe no ha sido nada. Dijo Yui con una sonrisa, alzando un pulgar. Ella asintió, antes de desviar su mirada hacia el hombre que descendía frente a ellas. Era un hombre de cabello negro hasta los hombros, sus ojos negros como el carbón. Vestía una armadura desgastada del ejército de color negro con toques dorados, por encima algunos ropajes hechos para el desierto. La cola que se movía detrás de él era toda la confirmación que ella necesitaba. Miró encima de su cabeza, notando el color blanco en su nombre. Su nombre era Regan y era un jugador. Aquello fue toda la confirmación que necesitaba. Finalmente habían dado con el hombre que estaban buscando. Regan. Exclamó ella, poniéndose de pie con un salto y mirando fijamente al hombre con cierta ira. Si bien él no había tenido la culpa de lo que había sucedido, él era el motivo por el cual estaban en primer lugar en este planeta. Hemos venido hasta aquí en nombre del ejército de Glacial para llevarte ante el Capitán Gut. Ríndete y no des problemas innecesarios. Dijo la chica. Regan pareció querer reír ante sus palabras, cruzándose de brazos y mirándola como si se hubiera vuelto loca. ¿Me estás pidiendo regresar al ejército por voluntad propia? Debes ser una chica bastante ingenua.
Si regresara, lo único que me estaría esperando sería la muerte. Dijo el Saiyajin con tranquilidad. Si no estás dispuesto a cooperar, deberemos utilizar la fuerza para obligarte a venir con nosotras. Dijo ella con un ceño apareciendo en su rostro, su cuerpo comenzando a prepararse para el inminente combate. Si estáis aquí, significa que ese estúpido médico ha decidido delatarme, debería haberlo matado para asegurarme de que nadie hallará este lugar. Un error de novato de mi parte. Dijo Regan. Con que estáis aquí para llevarme ante Ut, y pensar que un capitán le daría tanta importancia a un simple desertor como yo. Continuó el Saiyajin. Debía de admitir que Regan tenía un punto. Desconocía que tan común sería en el ejército que hubiera desertores, pero, ¿por qué Ut había ordenado esta misión? Quizás para dar un ejemplo a los demás y mostrarle lo que ocurriría si decidían desertar. Era muy posible, lo volveré a repetir una vez más. Ríndete y ven con nosotras pacíficamente. Repitió ella. Regan dejó escapar un bufido. Realmente eres demasiado ingenua. ¿De verdad crees que todo esto se va a resolver de manera pacífica? No tengo ninguna intención de volver. Dijo el Saiyajin, entrando en una postura de combate. Aún así, siento curiosidad, ¿cómo lograsteis hallar la ubicación del médico? Este es un planeta bastante grande, me niego a creer que dierais con él por pura coincidencia. Dijo Regan. Encontramos tu cápsula espacial con manchas de sangre seca. Eso nos indicó que estabas herido y que posiblemente habrías acudido a un médico en busca de recibir tratamiento. Lo único que tuvimos que hacer fue dirigirnos a la aldea más cercana, desde el punto de aterrizaje de tu nave. Respondió ella, sus ojos vigilando cualquier movimiento sospechoso por parte de Regan. Ya veo. Bastante astuta. También debería haberme deshecho de la nave en su momento, pero, estaba demasiado herido como para pensar con claridad. Y cuando volví para hacerme cargo de ella, ya no se encontraba en el lugar. Dijo Regan. ¿Por qué estabas herido? Cuestionó ella, intentando obtener respuestas. Si Gut había sabido durante todo este tiempo, que Regan había logrado huir herido, ¿por qué nunca lo mencionó? Llevaba tiempo planeando huir del ejército de Glacial. Y el día en el que puse en marcha mi plan, el líder de mi escuadrón decidió hacer su aparición. Una sonrisa se grabó en el rostro de Regan. Tuve que hacerme cargo de él. Afortunadamente, logré pillarlo desprevenido, de lo contrario, habría sido incapaz de terminar con él. Desafortunadamente para mí, antes de morir, él logró causarme algunas heridas de gravedad con las pocas fuerzas que todavía tenía. Admitió Regan. Ella abrió los ojos, comprendiendo ahora la verdad detrás de esta misión. Ella no había sido mandada a localizar con un simple desertor. Había sido mandada para localizar a un hombre que había asesinado a un soldado del ejército de Glacial. A un asesino. Ese debía ser el verdadero motivo por el cual Gut había decidido involucrarse. Ya veo, hemos sido mandadas a por ti por eso. Porque mataste a tu compañero, no porque seas un simple desertor. Dijo ella, frunciendo el ceño. Estaba reacia a pelear contigo porque pensé que solo querías escapar del ejército de Glacial y tener una vida tranquila, pero, ahora que conozco la verdad, no tengo motivo para contenerme. Tus manos están manchadas de sangre. Dijo ella. Regan no pudo evitar reír por lo bajo. En ese caso, ven a por mí, chica. Tomando en cuenta que el color de su nombre era blanco, eso significaba que sus niveles de poder estaban parejos. Sería una batalla complicada. Yui. No te involucres a no ser que sea necesario. Dijo ella. Pero, líder. Yo también quiero pelear. Puedo ser útil. Exclamó Yui en señal de protesta. Quiero pelear sola. Si necesito tu ayuda, te lo haré saber. Respondió ella. No sabía si era por su orgullo Saiyajin, o simplemente por la ira que sentía en aquellos momentos, pero, ella no quería recibir ningún tipo de ayuda. Quería hacer frente a este oponente por su cuenta y derrotarlo por su cuenta. Quizás estaba siendo una idiota, pero, que así fuera. Además, si bien Yui había estado entrenando para aumentar su poder, todavía seguía siendo más débil que ella o James. Si bien su ayuda sería valiosa, ella podría salir malherida del combate. Y no podía permitirse algo así. Solo involucraría a Yui si era necesario. Entendido, líder, dijo Yui algo reacia, pero a pesar de ello, cumpliendo con sus órdenes. ¿Planeas pelear sola? Eres más idiota de lo que pensé. En lugar de aprovechar la ventaja numérica, estás decidiendo darme una oportunidad de ganar. Dijo Regan. Llámame idiota o lo que quieras, pero, no necesito la ayuda de mi amiga para derrotarte. Dijo ella con una expresión determinada.
Regan se limitó a sonreír, antes de lanzarse hacia adelante rápidamente. Ella reaccionó rápidamente, agachándose, sus manos apoyándose sobre la arena e impactando una doble patada contra el abdomen del Saiyajin, que lo mandaba a volar hacia arriba. Ella dio un salto rápidamente, juntando sus manos y golpeando en la espalda de Regan, haciéndolo caer en picado contra el desierto. Una inmensa nube de arena se levantó ante el impacto del cuerpo de Regan contra la arena del desierto. Su cuerpo permaneció inmóvil durante algunos segundos, antes de finalmente levantarse y mirarla con desprecio. Dejó escapar un grito, lanzándose una vez más contra ella. Ella retrocedió un paso para evitar un puñetazo de su parte, pero fue demasiado lenta como para reaccionar a la patada que se estrellaba contra su costado izquierdo. Has perdido 100 de HP. Ella salió volando hacia un lado, antes de notar como una onda de energía se dirigía hacia ella. Se cruzó rápidamente de brazos, el ataque impactando contra ella y ocasionando una explosión. Has perdido 50 de HP. Podía sentir sus brazos arder ante las pequeñas quemaduras causadas por la explosión, pero generalmente había salido bien parada del ataque. Dirigió su mirada hacia el frente, percatándose de cómo Regan regresaba al ataque. Balanceó un puño hacia adelante, estrellándolo contra el puño del Saiyajin. El choque de puños creó una onda de choque que hacía temblar todo el terreno por unos instantes, la arena del desierto levantándose y alzando una enorme nube de polvo de arena. Ella alzó rápidamente un antebrazo, bloqueando un golpe por parte de Regan. Dio una voltereta hacia atrás, golpeando en el proceso con una patada la mandíbula del Saiyajin que retrocedía con una expresión adolorida. Continuó rápidamente, extendiendo una mano y creando una explosión de energía que impactaba directamente contra Regan. El cuerpo de Regan salió disparado, estrellándose contra la superficie arenosa, su cuerpo rebotando varias veces, antes de finalmente clavar sus pies y manos sobre la superficie para detenerse en seco. Ella se dirigió directamente hacia él, antes de notar cómo extendía una mano hacia ella, comenzando a liberar múltiples esferas de ki en su dirección. Ella maniobró en su vuelo, esquivando cada una de ellas, mientras continuaba dirigiéndose hacia la posición del Saiyajin. Extendió un pie, estrellándolo contra la mejilla derecha de Regan, mandándolo por los suelos. Ella aterrizó sobre la superficie, observando cómo la figura de Regan temblaba, antes de levantarse con una expresión llena de ira. Estoy hartándome de ti, chica. Dijo Regan, antes de soltar un grito, lanzándose contra ella. Ella se preparó para recibirlo. Se agachó en el último momento, intentando estrellar un puñetazo contra su estómago, pero el hombre lograba detenerlo en el último momento. Él contraatacó rápidamente con un puñetazo, estrellándolo contra su rostro de manera contundente. Has perdido 150 de HP. Por unos instantes ella vio las estrellas, el mundo a su alrededor volviéndose borroso, antes de que otro puñetazo se estrellara contra su pecho. Has perdido 80 de HP. Ella dejó escapar un gruñido, antes de que otro golpe se estrellara en esta ocasión contra su estómago. Has perdido 120 de HP. Sus ojos se abultaron, doblándose hacia adelante debido al golpe, antes de que un gancho se estrellara contra su mandíbula. Has perdido 200 de HP. Ella cayó al suelo, su vista borrosa por unos instantes, su lengua saboreando por unos instantes el sabor de la sangre. Sus ojos se dirigieron hacia Regan, observando cómo este último se alzaba en el aire y comenzaba a cargar una onda de ki. Se levantó a pesar de las protestas de su cuerpo, poniéndose de pie y mirando directamente hacia Regan, el cual lanzaba rápidamente la onda de ki. Ella no dudó ni siquiera un instante, saltando hacia un lado de inmediato, logrando evadir el ataque. La explosión causante hizo temblar todo el lugar por unos instantes, levantando una enorme nube de arena que cubría el lugar. Miró a su alrededor, intentando ver algo a través de aquella nube de arena. Sin su rastreador, ella era incapaz de localizar a Regan. Pero parecía ser que el hombre no tenía el mismo problema. Antes de que ella pudiera reaccionar, un golpe se estrelló contra su espalda. Has perdido 50 de HP. Ella dio un paso hacia adelante por mera inercia ante el golpe, girándose rápidamente y lanzando un golpe, para solo golpear la nada. Apretó los dientes en señal de rabia, intentando ver algo a través de la nube de arena, pero tal como antes, resultaba en algo inútil. Veo que eres incapaz de sentir el ki. Eso es un punto positivo para mí. Dijo Regan en algún lugar de aquella nube de arena, su tono mostrando diversión. Tenía razón. Ella era incapaz de sentir el ki o localizar a su oponente sin un rastreador.
Lo único que podía hacer era confiar en sus instintos, pero si Regan era capaz de disminuir su ki hasta el mínimo, posiblemente ni siquiera sus instintos la ayudarían. Necesitaba confiar en sus sentidos. Necesitaba aprender en aquel momento cómo sentir el ki. Ella tomó aire, antes de cerrar los ojos y volver a abrirlos con una expresión determinada, pero a la vez calmada. Sus oídos intentaron captar el más mínimo sonido, sus ojos intentaron ver cualquier signo de movimiento, su olfato intentando oler la sangre de Regan, su tacto intentando sentir y su lengua saboreando su propia sangre. Por unos instantes, nada más parecía existir aparte de ella. Sus manos se movieron ligeramente, sintiendo su propio ki recorrer todo su cuerpo, como si se tratara de un enorme sistema circulatorio. Y fue entonces cuando logró sentirlo. Aunque fuera por un momento, ella logró sentir algo. Algo venía desde la izquierda. Sin dudarlo un momento, giró sobre sí misma, estrellando una patada contra su objetivo. Regan salió disparado con una expresión de sorpresa, clavando sus pies sobre el suelo. ¿Qué? ¿Cómo me has podido sentir sin un rastreador?, cuestionó el hombre. Ella se limitó a sonreír. Soy una chica que aprende rápido, respondió ella, cerrando sus ojos una vez más. Ella volvió a sentir todo a su alrededor, permaneciendo en silencio. Por unos instantes, ella podría jurar sentir los granos de arena a su alrededor. Y entonces, volvió a sentirlo una vez más. Sin tan siquiera abrir los ojos, ella se agachó en el último momento, esquivando lo que era un golpe, antes de extender una pierna y lograr estrellar una patada contra el cuerpo de Regan. Ella no pudo evitar sonreír, antes de lanzarse hacia adelante, sus ojos cerrados en todo momento, comenzando a lanzar múltiples golpes hacia adelante. Podía sentirlo. Podía sentir a Regan. Si lograba concentrarse lo suficiente, podía dejarse guiar por sus sentidos sin la necesidad de la vista. Podía sentir su energía. Lamentablemente para ella, su felicidad no duró demasiado. Un repentino rodillazo se estrelló contra su estómago. Has perdido 200 de HP. Sus ojos se abrieron, saliendo disparada por los aires y aterrizando sobre la superficie arenosa, retorciéndose de dolor. ¿Qué había sucedido? Ella no había logrado sentir nada. ¿Acaso se había equivocado? La nube de arena finalmente comenzó a disiparse, dejando ver a un Regan de pie, mirándolo con desprecio. No te pongas tan presumida, chica. Aunque, debo admitir que estoy sorprendido que lograrás aprender a sentir el ki de un momento para otro. Sin duda alguna eres talentosa, dijo el Saiyajin. Ella se levantó, frunciendo el ceño. Si bien había aprendido a sentir el ki, todavía no lo había perfeccionado. Un ejemplo de ello era que había sido incapaz de sentir cómo aquel golpe se avecinaba contra ella. Necesitaba más práctica. De todos modos, ahora lo importante era derrotar a Regan. No necesito de tus halagos. Te derrotaré y te llevaré de vuelta con el capitán, dijo ella. Inténtalo, respondió Regan. Ella se lanzó rápidamente hacia adelante, comenzando un intercambio de golpes igualados contra Regan. Ambos bloqueaban y recibían daño por igual, estrellando múltiples golpes contra el otro. Has perdido 80 de HP. Has perdido 50 de HP. Has perdido 100 de HP. Los mensajes de daño no paraban de aparecer frente a ella y debía admitir que por unos momentos esos mensajes lograban confundirla y desviar su atención de la batalla. Aquello le costó un error, recibiendo un golpe contundente contra su estómago. Has perdido 150 de HP. Sus ojos se abultaron de dolor, la sangre brotando de sus labios, antes de que otro golpe impactara contra su costado derecho. Has perdido 100 de HP. Ella cayó al suelo, dejando escapar pequeños gruñidos de dolor mientras la sangre se filtraba por sus labios. Maldición, malditos mensajes de daño. Habían logrado distraerla por unos instantes. Ella logró sentir algo en aquel momento, levantándose de un salto y esquivando una explosión de energía, que impactaba donde había estado momentos previos. Aterrizó sobre la superficie arenosa, jadeando en busca de nuevo aire e intentando recuperar el aliento. Pero Regan parecía tener unos planes diferentes, lanzándose rápidamente contra ella, no dándole ningún tiempo de tregua. Ella retrocedió rápidamente con un salto, extendiendo una mano y liberando una explosión de ki contra Regan. El ataque falló por apenas unos milímetros, Regan moviéndose hacia un lado y dirigiéndose hacia ella. Cruzó sus brazos en el último momento, bloqueando el puñetazo por parte de Regan. Salió disparada por los aires ante la fuerza detrás del golpe, girando sobre sí misma y deteniéndose en el aire. Se inclinó hacia atrás, observando cómo una patada pasaba por encima de ella.
Sus manos sujetaron rápidamente la pierna del hombre, para sorpresa de este último. Comenzó a girar sobre sí misma, antes de soltar un grito y soltarlo. El cuerpo de Regan voló a velocidades sobrehumanas, estrellándose contra la superficie, alzando una enorme nube de arena. Ella extendió rápidamente ambas manos, comenzando a liberar múltiples ondas de ki en la dirección de Regan. Los ataques impactaron de lleno en la ubicación del Saiyajin, cada explosión más fuerte que la anterior, antes de finalmente detenerse cuando no notó ningún movimiento por parte de Regan. Descendió, aterrizando frente al gran cráter que ahora se encontraba en el desierto, donde el cuerpo de Regan descansaba, jadeante y con múltiples heridas visibles a lo largo de su cuerpo magullado. Podía notar que el hombre parecía incapaz de moverse. La batalla había terminado y ella había sido la ganadora, o eso fue lo que pensó. Repentinamente, Regan dejó escapar un grito, levantándose y lanzándose contra ella. Lamentablemente, el intento de Regan por pillarla desprevenida no funcionó. Ella se agachó, intentando conectar un golpe contra su estómago. Para su sorpresa, Regan se balanceó hacia un lado, antes de estrellar una patada contra su mejilla derecha. Has perdido 90 de HP. Ella retrocedió, antes de que Regan continuara con su asalto. Colocó una mano sobre su barriga, liberando una explosión de energía. Has perdido 200 de HP. Ella salió disparado ante la explosión, rebotando varias veces contra la superficie arenosa, antes de que su cuerpo finalmente se detuviera. Ella jadeó, sintiendo su mirada borrosa. Por unos instantes, ella se vio incapaz de mover tan siquiera un músculo. Líder. Pudo escuchar a Yui gritar. Desvió su mirada, observando cómo la chica de cabello rubio se agachaba junto a ella para estar a su altura, su mirada llena de preocupación. ¿Estás bien? Sí. Fue su respuesta, obligándose a sí misma a levantarse. Se tambaleó por unos instantes, antes de volver su mirada hacia Regan, que no estaba en un estado mucho mejor que el de ella. Déjame ayudarte, líder. En tu estado, podría ser peligroso que continúes peleando. Dijo Yui. No, Yui. Todavía puedo continuar, todavía puedo ganar. Dijo ella. Pudo notar la mirada dudosa en el rostro de Yui, casi como si estuviera debatiéndose contra sus órdenes por primera vez en su vida, con tal de ayudarla. Ella sonrió, intentando tranquilizar a la chica de cabello rubio. Confía en mí, Yui. No perderé. Dijo ella. Aquello pareció ser suficiente para que Yui saliera de dudas. Está bien, líder. Confiaré en ti. Dijo la chica de cabello rubio con una pequeña sonrisa. Después de todo, eres la mejor líder de todas. Es imposible que pierdas. Dijo Yui con convicción. Ella sonrió ante la confianza mostrada por Yui, antes de dirigir su mirada hacia Regan. Dio un paso hacia adelante, antes de salir disparada contra él. Regan ya parecía estar esperando algo así, balanceando un puño hacia adelante. Ella se deslizó justamente por debajo, asestando un golpe contra su mandíbula. Él retrocedió un paso y ella continuó con una patada sobre su abdomen. Para su sorpresa, Regan sujetó su pierna antes de que pudiera retraerla. Antes de que pudiera pensar en alguna forma de deshacerse de su agarre, se vio zarandeada por encima del Saiyajin, antes de ser estrellada contra la superficie. Has perdido 100 de HP. La sangre brotó de sus labios ante el impacto, antes de ser nuevamente impactada contra la superficie. Has perdido 100 de HP. Ella apretó los dientes, viendo cómo era zarandeada una vez más, pero no iba a permitir que esto continuara así. Extendió una mano, liberando una explosión de energía contra el rostro de Regan. Aquello fue suficiente para que él lo soltara. Ella cayó al suelo, levantándose con un salto a pesar de las protestas de su cuerpo, y dio un salto hacia adelante. Apretó su puño al igual que sus dientes, tensando todo su cuerpo ante el siguiente golpe. Balanceó un puño hacia adelante con todas sus intenciones, estrellándolo contra la mandíbula de Regan. Un poderoso y contundente gancho. El cuerpo de Regan salió disparado hacia atrás, antes de aterrizar sobre la superficie arenosa sin realizar ningún movimiento. Has derrotado a un oponente. Ganas más 3500 de experiencia y 35 puntos de atributos. Ella jadeó, observando fijamente el mensaje que había aparecido frente a ella. No pudo evitar sonreír, antes de tambalearse por unos instantes. Para su fortuna, Yui se colocó en aquel momento junto a ella, impidiendo que pudiera caer. Lo lograste, líder. Has ganado. Exclamó Yui con una amplia sonrisa. Sí, carga con Regan, Yui. Tenemos que llevarlo a la nave y ponerle las esposas para restringir cualquier otro intento de su parte. Comentó ella. Aquellas esposas no eran ordinarias.
Después de todo, eran capaces de restringir la fuerza física e impedir el uso de ki, ideales para cualquier prisionero dentro del ejército de Glacial. ¿Qué hay de ti, líder? ¿Puedes volar por tu cuenta? Cuestionó Yui con algo de preocupación. No te preocupes por mí, tengo la energía suficiente para volver a la nave. Respondió ella, intentando tranquilizar a la chica de cabello rubio. Entendido. Pero, nada más llegar irás al tanque de recuperación. Es una suerte que la nave cuente con un tanque de recuperación. Dijo Yui. Nada que protestar por aquí. Dijo ella con una sonrisa. Después de todo, ¿por qué se opondría a entrar al tanque de recuperación? Sinceramente, lo único que quería ahora era entrar en el tanque y permitir que sanara sus heridas. Debía de admitir que la sensación era reconfortante y tenía un efecto calmante. Bien. Ya verás el rostro que pone James cuando nos vea llegar con Regan. Se ha perdido toda la acción. Dijo Yui, acercándose hacia el Saiyajin caído y cargando con él sin ningún tipo de problema. Y sin mediar otra palabra, ambas emprendieron el vuelo, dirigiéndose hacia la nave. Finalmente sus aventuras en Troquinia habían finalizado. Finalmente podrían abandonar aquel maldito planeta. Cambio de punto de vista. Al momento de llegar a la nave, tal como Yui había predicho, James mostró cierta sorpresa de que hubieran logrado atrapar a Regan. Si bien el Namekuseijin no intentó mostrarlo, era evidente que estaba sorprendido por la captura del Saiyajin. Aunque también mostró cierta preocupación al ver el estado de ella, aunque ella intentó calmarlo diciendo que estaría bien en un instante después de sumergirse en el tanque de recuperación. Tal como Yui le había pedido, ella no perdió el tiempo y se dirigió hacia el ala médica de la nave, sumergiéndose en el tanque de recuperación. Después de pasar allí algunos minutos, todas sus heridas sanaron sin ningún tipo de problemas. Después de que ella saliera, pidió que sumergieran a Regan también en el tanque de recuperación. Aquello sorprendió tanto a Yui y James, que exigían saber por qué harían algo así. Ella replicó que lo necesitaban vivo y que no podían permitirse que alguna de sus heridas se infectase y muriera antes de llegar al planeta glacial número 5, donde Wood los estaba esperando para recibir noticias de la misión. Después de todo, el viaje sería de alrededor de 2 semanas y en aquel tiempo, no podían mantener a Regan con todas esas heridas. Sin duda alguna, moriría en su estado si tardaban mucho en tratarlo. Ante su lógica, ninguno de los dos protestó. Además ella remarcó que teniendo las esposas puestas, Regan no podría hacer mucho, aunque sería una buena idea mantener un ojo sobre él en todo momento. James se ofreció a cumplir con dicho papel de vigilante, diciendo que Yui sería incapaz de mantener los ojos abiertos o tan siquiera concentrarse en su tarea, lo que le sirvió la habitual protesta de la chica de cabello rubio. Por otro lado, el Namekuseijin dio que ella debería descansar después de la batalla. Ella no se opuso. Incluso después de sanar sus heridas, ella se sentía agotada después de la batalla. Tanto física como mentalmente. Y así era como llegaba al punto actual. Echada sobre la cama de su cuarto, mirando fijamente al techo, pensó en todo lo que había transcurrido durante el día. Como había creído aunque fuera por unos instantes que había perdido a Yui y la ira y desesperación que sintió en aquel momento. Fue todo un alivio ver poco después que la chica de cabello rubio estaba en perfecto estado. Y finalmente, su batalla contra Regan. Había sido una batalla complicada e igualada, pero había logrado salir victoriosa. Fue en ese momento cuando recordó cómo los mensajes de daño que continuaban inundando su campo de visión lograron provocar una distracción en ella. Ella había estado a punto de perder por aquello, ¿acaso no había alguna forma de eliminar aquella distracción? Era demasiado molesto al momento de pelear que continuaran saliendo un mensaje detrás de otro. Con eso en mente, deslizó una mano frente a ella. Menú principal. Inventario. Estadísticas. Misiones. Lista de amigos. Gremio. Ajustes. Ella pulsó de inmediato ajustes. Buscó entre las diferentes opciones, antes de encontrar la opción que estaba buscando. Sin dudarlo tan siquiera un instante, desactivó la aparición de mensajes de daño. Con eso hecho, pulsó hacia atrás y pulsó en estadísticas, curiosa de cómo sería su poder después de curarse en el tanque de recuperación y muy posiblemente, recibir un Zenkai. Estadísticas. Nombre. Mitsuki. Raza. Saiyajin. Título. Líder. Nivel. 15, 3, 505, 9, 000. Experiencia. Rasgo. Saiyajin de clase baja, común, HP. 4, 555, 4, 555. MP. 404, 404. Ki. 2, 500, 4, 555. STR. 729. Bit. 408.
Agi, 182. Int, 32. Whis, 24. Puntos de atributos, 70. Nivel de poder, 4208. Vaya, había logrado sobrepasar las 4000 unidades de poder. No se había imaginado que tuviera un salto de poder así. Por otro lado, tenía 70 puntos de atributos sin distribuir, ahora que lo pensaba, había recibido como recompensa por derrotar a Regan puntos de atributos, además de experiencia. Debía ser la recompensa adicional que había mencionado el sistema al subir al nivel 15. ¿Debería distribuirlos? Sí, posiblemente sería lo más sensato. Pero, ¿en qué atributo? Ella pensó detenidamente, antes de optar por lo más sensato. Añadiría todos los puntos al atributo de STR. Después de todo, era el atributo que otorgaba más nivel de poder. Y en el mundo de Dragon Ball, el poder lo era todo. Con eso en mente, puso todos sus puntos en el atributo de STR. Al comprobar de nuevo sus estadísticas, pudo ver su nuevo nivel de poder. 4383 unidades de poder. Básicamente había subido más de 100 unidades de poder, casi 200 unidades de poder más. Cada vez estaba más cerca de alcanzar las 5000 unidades de poder. Decidió cerrar el menú, volviendo su mirada al techo. Habían logrado atrapar a Regan, pero, ¿ahora qué? Realmente estaba dispuesta a entregarlo. Sabía que habían pasado por muchas dificultades para dar con él. Demonios, Yui había estado cerca de morir, pero, ¿realmente podía entregar a un hombre, sabiendo que lo estaría condenando a su muerte? Era cierto que él se lo había buscado por asesinar a ese hombre, pero, aún así. Ella tomó aire, antes de soltarlo. Tranquila, Mitsuki. Tenía que hacer lo que fuera necesario para continuar con vida. Este mundo no era bonito ni amable. Era un lugar cruel, donde solo los más fuertes podían sobrevivir. Y si ella quería sobrevivir, necesitaba olvidar su bondad. Dejar su amabilidad a un lado. Además, ella no estaba luchando solo para sobrevivir. También estaba luchando para que James y Yui también pudieran vivir, después de todo, era su responsabilidad como líder. Y aún así, ella apretó los dientes, antes de sentir algo húmedo en sus mejillas. Se pasó una mano por sus mejillas, percatándose de que eran lágrimas. Estaba llorando. Ella estaba llorando. Al percatarse de ello, ella no pudo evitar sollozar. Ella iba a condenar a un hombre a su muerte, aunque no fuera de manera directa, ella estaba colaborando en su muerte al llevarlo ante el Capitán Gut. ¿Por qué las cosas tenían que haberse vuelto así? Ella odiaba este lugar. Odiaba tener que servir bajo las órdenes de Glacial. Quería volver a su casa. Quería volver a ver a sus amigas. Quería volver a ver a su padre. Papá, te echo de menos. Sollozó ella, antes de hundir su rostro contra la almohada. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Regan ha sido capturado finalmente. Fue una batalla dura, pero finalmente nuestra protagonista logró llevarse la victoria. Por otro lado, pobre Mitsuki. Y eso es todo. Nos vemos en el siguiente capítulo.